hermano salga de su lugar, dígale. Qué bueno que estés aquí. Hoy celebramos Santa Cena. Digan a mi hermano William Rodríguez. Y vayan tomando su lugar, hermanos de la danza, de la alabanza. Vayan acercándose un poco más, hermanos. Recordemos que hoy tenemos Santa Cena, que hoy el culto lo cambiamos un poquito diferente, como me viene a la Escritura, según Génesis capítulo 14, ¿verdad? Que cuando Abraham salió y derrotó al rey, salió al encuentro Melquisedec y le dio pan y vino. Y Abraham después le dio el diezmo de todo, ¿verdad? Lo que había obtenido de esa batalla. Entonces esto nos habla que primero se debe de ministrar, no en una forma legalista, en una forma religiosa, pero es un rema que el Señor ha puesto en mi corazón de ministrar primero Santa Cena y después ministrar los diezmos y las ofrendas. Amén. Amén. Un amén cuando tenga sus escrituras abiertas. Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 7, verso 7 en adelante. El libro de Romanos, este capítulo 7, hermano, tiene 25 versículos, el cual nos habla, hermano, de la ley y de la gracia un poco, ¿verdad? Pero vamos a poner atención, porque dice la ley del pecado, ¿sí? Pero anteriormente dice liberados de la ley. Y aquí hay que darle lectura, pero quiero leerte en esta ocasión desde el verso 7. Dice la bendita palabra del Señor: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia, la ley no hubiera dicho no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin ley, pero al venir al mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Dice en el verso 10, y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él mató. Así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. ¿Cómo es el mandamiento, hermano? Justo y bueno. Santo, justo y bueno. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Amén. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo. Al contrario, fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Tremendo esto, ¿verdad? Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, viendo a la esclavitud del pecado. Por lo que hago, no lo entiendo. Por lo que no practico, no lo quiero hacer. Sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero hacer, eso hago. Estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Que el Señor reprenda al diablo, hermanos. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer estar presente en mí, pero el hacer el bien no. Entonces, muchas veces queremos hacer lo bueno, hermano, pero como el pecado habita en nosotros, hermano, hacemos lo malo, ¿cierto? ¿Y dónde queda la ley? ¿La ley es mala o es buena?
Nuestro Señor Jesucristo, yo no vine a abrogar la ley, sino a darle, unas versiones dice, darle completo significado. Pero muchas veces, hermano, ese significado no lo tomamos porque hay pecados que habitan en nosotros y necesitamos morir al pecado. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. Entonces, hoy hemos sido convidados a la mesa del Señor, hermano, para que Cristo, hermano, mediante crezca en nosotros, nosotros menguemos. Es decir, mientras que Cristo esté en nosotros, el pecado va a morir. ¿Qué es lo que pasa, hermano, cuando hay oscuridad? Usted enciende la luz y se disipan las tinieblas. Pues Cristo es luz. Y cuando Cristo está en nosotros, hermano, hay una luz dentro de nosotros. Por eso la Escritura dice, ustedes son luz. Por eso la Escritura dice, ustedes son sal de la tierra. Amén, amén. Amén. Pero muchas veces, hermano, hacemos cosas que no queremos hacer. ¿Por qué? Porque el pecado habita en nosotros. Y este acto, hermano, yo creo que es uno de los mayores actos proféticos que nuestro Señor hizo, hermano, es darnos vida a través de la muerte de Él. Y ahorita les voy a explicar, hermano, por dónde lo voy a llevar. Porque se nos ha declarado el año del deleite. Amén. Y muchas veces es necesario que nosotros nos vaciemos para que haya un deleite en nosotros, para que se produzca deleite. Hay cargas, hermano, que nosotros llevamos y que no nos permiten avanzar. Pero Dios nos libera de toda carga. Nuestro Señor Jesucristo dijo, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar, ¿verdad? Pongan sobre mí sus cargas. Pero también dice, tomen mi yugo que es fácil. Y Él vuelve a poner una carga. Y su carga dice que es ligera. Hay una carga de esclavitud, de una carga, hermano, de ser esclavos por amor a Cristo. Es decir, darle cumplimiento a la ley. La ley, hermano, tradúzcase en los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento, hermano, es amarás al Señor, tu Dios, con toda tu mente, con toda tu alma. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Ponerme, es decir, ponerme primero a mí y lo demás va a fluir. No se te va a hacer difícil. Hermano, los demás mandamientos, por decir no matarás. Vas a pensar, hermano, en abrir tu boca 2 veces porque tu boca tiene poder. Pero como tienes primero a Dios, hermano, ese mandamiento de amarlo primero, Él dice, mejor guardo mi boca. Entonces ahí ya no estás cumpliendo con la ley del pecado, que es matarás, no matarás, ¿verdad? Bueno, esa es la ley de Dios, uno de los mandamientos, no matarás. Y muchas veces matamos, hermano, porque la ley del pecado es abrir nuestra boca, hermano, y golpeamos a los hermanos con lo que decimos. Entonces, hermano, hoy se nos ha sido convidados, hermano, a la cena del Señor para morir a nuestra carne y podamos entrar, hermano, a un deleite. ¿En dónde me quedé, hermano? Porque quise parar tantito ahí. En el 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Tú lo quieres hacer, pero el hacer no está. Tú quieres, pero muchas veces el pecado no nos permite hacer lo bueno. Ahora la Escritura habla y dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Por qué lo dirá? Diga conmigo, porque muchas veces tenemos inmadurez y podemos ver las cosas mal hechas, hermano, que vienen del Espíritu. Ahora, hay otras cosas que hacemos mal y nos parecen bien. ¿Por qué? Porque estamos satisfaciendo los deseos de la carne. Miren, en este año del deleite se nos ha declarado un tiempo muy hermoso, pero también un tiempo muy peligroso que debemos de cuidar. En este tiempo, hermano, de tiempo profético, donde son tiempos de Elías, hermano, se ha declarado el deleite, pero también va a surgir un deleite de la carne, hermano, que es producido por esa entidad jezabélica. Que el Señor reprenda al diablo. Y tenemos que cuidar, hermano, eso. ¿Cierto? Ahora, cuando hablamos de infidelidad, hermano,
porque esa es una de las operaciones de Jezabel. Muchas veces cuando hablamos de infidelidad, hermano, nos vamos a ser infieles, hermano, en lo moral, ¿cierto? O comparamos la inmoralidad, hermano, con la infidelidad, que tiene algo que ver. Pero, ¿qué hay de ser infieles cuando dejamos de amar al Señor? No nos ponemos a pensar en esa infidelidad, ¿verdad? Entonces, hermano, miren, cuando faltamos a la ley, se produce la ley del pecado en nosotros. ¿Y sabe por qué faltamos a la ley? Porque se nos olvida la gracia. La gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos dio para ser salvos. Entonces, por gracia, hermano, es que somos salvos. Y no quiero, hermano, cantinflearme, sino que quiero ponerle base bíblica. Ya, Padre Santo, llevo 4 minutos, un poquito más. Dice en el 19, pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Pero esta versión dice, eso practico. La versión 60 me parece que dice, eso hago. Y te puse la versión de las Américas porque muchas veces practicamos, hermano. Ahora, la práctica, ¿por qué viene? Por costumbre. ¿Tú por qué te suenas, hermano, digamos, la nariz? ¿Por costumbre o por práctica? Yo digo porque ya está activado en tu cerebro, hermano, esa acción. Tú sientes, hermano, escurrimiento nasal y por ende, hermano, por práctica tú ya lo haces. Pero viene a ser también muchas veces costumbre. Ahora pongámoslo en el pecado. ¿No será que tengamos arraigado? Y dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos que el pecado vive en nosotros. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Expulsar, sacar fuera de nosotros, hermano, interiormente todo ese pecado. ¿Cierto? Entonces, hermano, mire, pongámonos atentos a la palabra. Yo quiero dejarle hasta hija o hijos. Dice en el 20, y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Otra vez nuevamente está, hermano, enfatizando que hay pecados que habitan dentro de nosotros. ¿Cuántos renunciamos al pecado? En el nombre de Jesús, lo echamos fuera, hermano. Y hoy con este acto profético el Señor nos va a ayudar porque no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. La ley va a confrontar el pecado, hermano. La ley te va a decir, mira, estás haciendo mal. ¿Sí? ¿Cierto? Pero la carne, hermano, en cierta forma, muchas veces te va a ocultar. No te das cuenta cuando eres orgulloso, cuando eres rencoroso, cuando eres, hermano, un hombre fiero, sino hasta que la ley te confronta. ¿Cómo te puedes dar cuenta cuando no hay dominio propio en nosotros? Yo les pongo este ejemplo, una forma, hermano, más simple es vete al súper, que te preparen, que te embolsen todo, amarra las bolsas de hule. ¿Cómo llegas a casa? En vez de tener tranquilidad, calma para deshacerlo, no, llegas y rompes la bolsa. No hay dominio propio, hermanos. Haga, hermano, mire, haga énfasis a ese ejemplo que les doy. Observe usted cómo actuamos. Pero Dios a través de la ley viene y nos redarguye, hermano, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder de Dios para nosotros. Nos llena, nos está redarguyendo. Mira, estás haciendo mal, estás faltando. Pero ahora, mire, hermano, yo quisiera terminar porque el tema que traigo está muy interesante y quiero ministrar Santa Cena. Les pedí a los hermanos que no se extendieran mucho la alabanza y se extendieron. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios.
Fíjese, aquí aparece el deleite. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Ahora, ¿cuál es tu hombre interior? Aquí es donde yo quiero ministrarte, hermano, un poco de Santa Cena. Porque usted ya se aprendió el pasaje que me gusta mucho, ¿verdad? Con el cual ministro Santa Cena. Juan 6:56. Ya se lo aprendió, díganme. Ay, pastor, dice, no mentirás, dice la Escritura. Mejor se los recuerdo, ¿verdad? Y usted ya si se les hace rema, porque no es impositorio esto, sino es por un rema, una revelación de parte del Señor. Dice, el que come y bebe de mí, permanece unido a mí y yo unido a él. ¿Cierto? Entonces, dice en el verso 20, ¿dónde me quedé? En el 20, 21, ¿verdad? 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Jesucristo vive en nosotros. Cristo es el que vive en nosotros. El apóstol Pablo aprendió a decir, ya no vivo yo, sino ahora Cristo vive en mí. Y necesitamos deleitarnos en ese hombre interior. Por eso es la participación de Santa Cena, hermano. Porque hay un deleite. Pero para participar de Santa Cena, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11, examínese uno a sí mismo. Pida perdón por sus pecados. Amén. Porque si no, de lo contrario nos buscamos un juicio. Y ese juicio es la muerte de Cristo. Entonces, hermano, miren, yo quiero pasar, Santo Dios, que el Señor me ayude, hermano, porque ahora no traje mis lentecitos y los otros lentes de Yepeto se me botan, pero ahí estamos, calidad. Entonces, mire, hermano, el tema que el Señor me daba era el vaciamiento de deleite. Y usted en esa imagen que ve, pero usted pudiera decir es un dolor de estómago, le va a dar diarrea a este hombre, porque eso te vacía. Pero yo lo quise enfocar, hermano, en cuanto a las entrañas. Hay cargas, hay situaciones que llevamos dentro que producen insatisfacción, hermano, en vez de un deleite. Pero cuando nosotros, hermano, mira, dice la Escritura, confiesa tu pecado, pero tienes que actuar, apártate de él, vas a alcanzar misericordia. Cuando nosotros aprendemos a vaciarnos, hermano, mire, descansamos. No hay opresión. ¿Sí? Y yo siempre les he, hermano, dicho que el Señor me habla en lo literal, cada que me da un tema. Ahora me sucedió, yo andaba el día de antier, hermano, a las 3 de la mañana con mi hija en el seguro, precisamente porque le vino una fuerte diarrea, hermano, y un vómito espantoso, que no se podía controlar. Entonces ella se sentía insatisfecha por más que iba y, ay, santo Dios, yo no quería ir, porque es una pérdida en el seguro, pero ¿dónde corría en esas horas? Allí fue cuando me habló el Señor, tienes que conseguirte un médico. Le digo, Señor, pero si tú eres el médico de médicos, yo tengo que orar por ella y tú la vas a sanar. Pero no, mire, muchas veces nos olvidan los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida. Si lo que quería el Señor es que yo fuera, hermano, a la sala del hospital, a posar la planta de mis pies para conquistar esa área. Yo cuando le preguntaba al guardia, hermano, me decía, han venido, hermano, perdón, Señor, han venido todo el día con este mal. Digo, en el nombre de Jesús se acaba todo eso. Así dije. Pues créanme que yo fui el último en atender, hermano. Bueno, mija. Porque cuando llegamos, hermano, nosotros fuimos los últimos, ya no hubo más enfermos. La sala, hermano, de urgencia se quedó vacía. Yo digo, gloria a Dios. Con el simple hecho de poner la planta de mis pies, todo para la gloria de Él. Porque yo sé que es para la gloria del Señor. Amén, amén. Pero cuando salía un enfermo, salía todo golpeado.
Yo no le preguntaba porque me daba pena qué le pasó. Yo no me dije, Señor, ponle paz. Donde sí me preocupé fue con un jovencito, que él fue por ansiedad, hermano. Y estaba todo nervioso. Lo único que me acerqué y le dije, mira, estate en paz, Dios te ama. Cambió, hermano. Cambió. Pero, ¿qué se mueve en lo espiritual? Mira, esto del vaciamiento, hermano, utilizó a mi hija, yo lo puedo ver en lo espiritual, para que yo fuera a un hospital y posar la planta de mis pies. Y que se moviera el Señor, cambiara los ambientes, porque yo declaré en el nombre de Jesús, cuando entré, se cambian los ambientes, en un ambiente de enfermedad por un ambiente de salud. Porque ese es el llamado que me han mandado a hacer. Pero yo cuando oro por mi hija, hermano, no sucede nada. Entonces, ¿qué estará faltando ahí? Que no estamos, hermano, enfocados al propósito de Dios. Y que muchas veces el pecado yace, hermano, en nuestro interior. El pecado es lo que te estorba, hermano, fluir en la voluntad de Dios. ¿Cómo así? Entonces, ¿qué pecado yo tendría, verdad? No, sino que, hermano, muchas veces el negarnos, el morir para Cristo y dejar que Él viva en nosotros, hermano, nos hace actuar diferente a los propósitos de Dios. Pero cuando tú mueres, hermano, recordemos a Jonás. Él no quería ir, hermano, a profetizar. Y vaya, que la profecía no era muy larga, sino que él nada más tenía que decir, en 3 días será destruido Nínive. Pero él no quería hacer la voluntad de Dios, por eso se fue. Y cuando se fue, hermano, tuvieron que meterlo a un gran pez, hermano, para formarlo nuevamente. Por 3 días. Ahora, mira, eso a mí me habla que por 3 días, en 3 días resucitó el Señor, es una operación del Hijo. Jonás no se quiso, hermano, entregarse a Cristo para que Cristo se metiera en él y que fluyera la bendición de Dios. Sino que lo tuvieron que meter él a Cristo, hermano. Bueno, bajo la operación de Cristo, porque en algunas versiones, hermano, o algunas enseñanzas se nos ha enseñado que es Leviatán, ¿verdad? Que se lo tragó. Y Leviatán es el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero lo que te trato de decir yo es que Jonás no se metió en los propósitos de Cristo. Y lo tuvieron que meter a fuerzas para formarlo. Por el propósito de Dios. Pero cuando nosotros, hermano, nos deleitamos y dejamos que Cristo se meta en nosotros, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, yo entraré a cenar con él y él conmigo. Es decir, que el Señor empieza a operar en nosotros. ¿A qué te llamó el Señor, hermano? ¿Qué dones te dieron? Aquí, mire, yo le he preguntado al Señor, ¿y por qué levantaste a Abraham y a la pastora Jenny como pastores? ¿Me van a hacer la competencia, digo yo? No, bueno, ustedes dicen que no, pero yo digo que sí, porque esa es mi carne, ¿no? Déjenme predicar, por favor, hermano. Hay un propósito de parte del Señor, hermanos. No sé qué vaya a suceder el día de mañana si, hermano, ellos se queden al frente de esta congregación y yo me vaya para otro lado. No lo sé. Ese es un pensamiento mío. Pero lo que sí sé que el Señor los ha mandado para prepararlos, para activarlos, porque también pudiera ser que el Señor los lleve a Estados Unidos y a predicar. Abraham, ¿tu anhelo era vivir en Estados Unidos? Mira, pues yo te digo, deleítate en el Señor porque Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No sabes, hijo. No sabes, yo no sé, hijo. A lo mejor te pueden mandar. El apóstol me puede decir, ya preparaste a alguien, hay que mandar a alguien. Pues ahí está Abraham. Está el ministerio, es obediente. Se enoja de vez en cuando, pero a todos nos sucede, hermano.
Entonces, miren, nosotros tenemos que aprender, hermano, a vaciarnos y deleitarnos. Ahora, quiero ponerle base bíblica porque usted dirá, ¿y dónde viene el vaciamiento en la Biblia? Entonces, mire, hermano, yo he espigado de lo que el Señor le ha dado a nuestro apóstol. Este verso sí, el Señor me lo puso y me lo clavó, hermano, como sello el día de la proclama. Eclesiastés 8:6 dice, porque para cada deleite, es decir, que hay varios deleites, hay un tiempo y un modo. Yo les comento no me quería deleitar en las cosas que va a hacer el Señor. Pero cuando yo vi, hermano, y presencié la gloria que caía en el hospital, hermano, se quedó vacío en la sala. Los guardias ya estaban durmiendo, las recepcionistas igual. Yo digo, ¿qué pasa? Se siente aquí. Pero yo no quería, hermano, experimentar eso de parte del Señor. Entonces dice que hay un modo. Dice, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Pero cuando aprendemos, hermano, a deleitarnos sabiendo que Cristo está en nosotros, hermano. Es decir, mira, aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. ¿Quién se afligió, hermano, por ti y por mí? Cristo Jesús. Y pagó, hermano, un precio. Y precio de sangre por tu vida y por la mía. Aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre de él. Vas a aprender a deleitarte, hermano, porque hay un modo para cada deleite. Pero tenemos que expulsar, hermano, al pecado que vive dentro de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque tú puedes caer en el error de deleitarte en la carne. Porque yo me quería deleitar, hermano, cuando le sucedió eso a mi hija. Yo quería dormir calientito en la cama. Sin pasar frío allá afuera del hospital. ¿Y sabe cómo me deleité? Digo, te alabo, Padre, porque hay algunos que no tienen cómo irse y están pidiendo su día y están batallando cómo irse, y a nosotros nos proviste de un carrito para ir. Te alabo, Padre, porque esto no pasó a mayor. Te alabo, Padre, porque cambiaste ambientes. Te alabo, Padre, porque tantas cosas que el Señor me puso en mi corazón, hermano. Que pude deleitarme realmente en Él a través de las cosas que nos suceden. Ahora, hermano, ¿cómo se deleitó aquel hombre que pasó mucha aflicción? ¿Cómo se deleitó Jesucristo? En que Él dijo, voy a escoger a mi amada, porque he pagado un alto precio por ella. Y usted es la amada de Dios. A su nombre. Entonces, miren, voy corriendo porque llevo 21 minutos. Dice Salmos 23, 1 y 2. Esta versión Dios habla hoy, 2002. Dice, el Señor es mi pastor. Nada me falta. Me hace descansar en verdes pastos. Me guía a arroyos de tranquilas aguas. Y ahí es donde yo me quiero enfocar, hermano, porque cuando hablamos de arroyos, hablamos de ríos, hablamos de torrentes. Y es donde un verso que el Señor le dio a nuestro apóstol, hermano, donde yo quiero espigar, hermano, porque trae cosas extraordinarias. Salmos 36, 7 y 8 dice, cuán preciosa, oh Dios, tu misericordia. Debemos de aprender a deleitarnos en la misericordia de Dios. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Aquellos que tienen la revelación, hermano, de refugiarse bajo las alas del Señor, va a encontrar una palabra de vida eterna, una palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Usted se recuerda de las 5 alas ministeriales, ¿verdad? Pero dice, se sacian de la abundancia de tu casa. Hay abundancia en la casa de Dios. Amén. Pero muchas veces, hermanos, no nos deleitamos en la abundancia. ¿Por qué? Porque el pecado habita en nosotros. Que el Señor lo reprenda. Y les das a beber del río de tus delicias.
Ahora esa palabra río, hermano, proviene del hebreo 51, 58, que es la palabra Nahal, ¿cierto? Que es arroyo, que es torrente, que es un río. Y quiero enfocarme ahí, hermano, porque mire, ya voy entrando. Dice Salmos 36:8, la versión, hermano, Reina Valera Gómez 2004, este es el verso que le dieron a nuestro apóstol, hermano, del cual espigué. Dice, serán plenamente saciados de la grosura de tu casa. ¿Quién es? Digan, nosotros. Nosotros. Y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Entramos al torrente de las delicias del Señor. Porque para cada deleite, hermano, hay un tiempo y un modo. Ahora este modo, hermano, es entrar en el río del Espíritu de Dios, que te va a provocar delicias. Es decir, que el Espíritu de Dios va a fluir en ti de tal manera, hermano, que tú te vas a deleitar, no importa lo que esté sucediendo, hermano, contigo, con tu familia, porque tú te vas a deleitar porque le esté yendo bien a otro. Y tú estás siendo usado para bendecir a otro. Para ti va a llegar la bendición, hermano. Mire, qué hermoso es el Señor. Entonces, mire, nuestro apóstol habló, hermano, de estos torrentes que hay en la Biblia. Por lo menos son 8, hermano, hay un poco más. Pero él comenzó hablando. El torrente de Josué, que viene en 15:4, hermano, que Dios se deleita a quitarnos la angustia. Usted puede ver, hermano, los mensajes que nuestro apóstol ha estado predicando. Eso yo se lo dejo de tarea. El torrente de Cedrón, ¿sí? Pero todo está basado en Salmos 36:8. Ahora yo quiero hablarte, hermano, del torrente de Jabot. Porque Jabot significa vaciamiento. El que tú te vacíes, hermano, te va a provocar un deleite. Hay que despojarnos, hermano, del pecado. Hay que despojarnos de las cargas, hermano, que nos oprimen. Amén. Amén. Entonces, mira, Génesis 32, 22, 23. Y aquella misma noche se levantó y tomando a sus 2 mujeres, sus 2 hijos, siervas y sus 11 hijos, cruzó el vado de Jabot, perdón. Los tomó pues y los hizo pasar el torrente. Luego hizo pasar todo lo que él tenía. ¿De quién está hablando aquí, hermano? Ya se lo acabo de decir. Jacob. ¿Y por qué, hermano, hizo pasar a sus mujeres, a sus hijos y sus bienes? Porque lo andaba persiguiendo ¿quién? Sí, pero después se reconcilió con su hermano. Dice que le dio una ofrenda, ¿verdad? Muy generosa, y que se humilló 7 veces. ¿Cierto? Pero lo extraordinario, hermano, es que cuando el Señor extiende el reino de Jabot, es decir, el torrente de Jabot, hermano, para ti, va a haber un vaciamiento, donde ese vaciamiento va a provocar una lucha para arrebatar tu bendición. Porque en ese mismo momento, hermano, le cambiaron el nombre y el caminar a Jacob. Porque había algo en él, hermano. Jacob significa usurpador, que no le permitía, habitaba el pecado en él. Pero cuando viene el vaciamiento, hermano, le cambian el nombre. Entonces, hermano, mira, deleítate en el Señor porque viene un vaciamiento para tu vida, hermano, y el Señor lo viene a hacer a través de Santa Cena. Dice en el original, hermano, esta palabra Jabot, es Jabot, del 29:99 del hebreo, y dice que es vaciamiento. Dice Jabot, un río al este del Jordán, Jabot. Entonces, primero es necesario, hermano, humillarnos delante del Señor para que Él venga a exaltarnos. ¿Cómo? Atravesando el río de Jabot. Pero hay que pelear, hermano, por esa bendición. Tienen que cambiarnos nuestro caminar, hermano. Hay cosas que no vas a querer hacer, mas sin embargo, hermano, las vas a hacer y no las vas a entender porque vienen de parte del Espíritu.
a espantar a Manuel, pero el Señor me redará. Filipenses 2, 6 y 7 dice el apóstol Pablo, el cual extendiendo en forma de Dios, nos consideró aprovecharse de ser igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando forma de esclavo, haciéndose semejante a los hombres. ¿De quién está hablando aquí? El apóstol Pablo. ¿Quién se vació? Cristo Jesús, hermano. Mire, se despojó de ser Dios, hermano, para convertirse como los hombres. No dejando de ser Dios, porque eso es una kenosis. Es un conocimiento, hermano, que proviene de parte del Señor, pero él, hermano, en su conocimiento dejó de ser Dios para hacerse semejante y mostrarnos que se puede vencer al pecado que habita dentro de nosotros. ¿Cómo? Muriendo. Por eso el Señor dejó escrito, hermano, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz. Primero, niéguese a sí mismo, porque si no nos negamos, es decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No vamos a poder morir, hermano, a esas pasiones. Sí me estoy dando a entender por dónde voy. Entonces, hermano, mire, dice en el 2.8, pero esta versión textual, cuarta edición, dice, y mostrándose en apariencia como hombre, se humilló a sí mismo. Mire, tenemos que humillarnos, hermano, para vaciarnos. ¿Cierto? Haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Si no nos vaciamos, no nos hacemos obedientes. Por eso la ley, hermano, no confronta al pecado. Porque desobedecemos. El primer mandamiento cronológico, hermano, que se nos dio, ¿cuál fue? Oye Israel, el Señor tu Dios uno es. ¿Dónde falló el hombre? ¿Por qué fue expulsado del deleite el hombre? Porque oyó la voz de la serpiente y no escuchó la voz de Dios. Entonces, donde regularmente fallamos es en el oír, hermano. Tenemos que ser activados a la voz del Espíritu. Porque muchas veces, hermano, el Espíritu nos manda a hacer algo y no lo hacemos. ¿A cómo? Entonces el pecado vive dentro de ti. Digamos el orgullo. ¿Yo por qué le voy a pedir perdón a mi esposa si ella fue la que me faltó? ¿Yo por qué le voy a pedir perdón al hermano si ellos fueron los que me agredieron? El Señor en estos días me llevó a hacer unas llamadas, hermano. Yo le llamé a los hermanos, a la hermana Marisela y al hermano Javier. Aunque de cierta forma yo me sentía agredido, el Señor vino a romper con todo orgullo y les pedí perdón. Yo es que me siento mal, no me siento bien. Yo les llamo para pedirles perdón. ¿Cuándo podemos hablar? Y me preguntan, ¿y de qué va a hablar? Pensando que yo los voy a regañar. No, la verdad es que estoy triste, los extraño y tengo que pedirles perdón. Porque muchas veces es necesaria la humillación, hermano. Pero muchas veces el orgullo impedía hacer eso. Porque el pecado vive dentro de nosotros, pero vive Cristo ahora en nosotros. Y va a vivir porque vamos a participar en Santa Cena. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Entonces, mire, hermano, voy rápido a causa del tiempo, hermano. Génesis 24:20 dice, y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero. ¿Qué vació? El cántaro. Y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Quién está hablando aquí, hermano? Bueno, ¿de quién está hablando aquí? El siervo de Isaac estaba hablando. ¿Pero de quién? Entonces ella tuvo que vaciar ¿qué? ¿Qué significa, hermano, el agua?
palabras, vidas eternas que te han dado que tú no has soltado, tal vez por pena, hermano. Y necesitas dar la milla extra, porque ella no solamente le dio de beber a él, sino le dio de beber a los camellos. Muchas veces nosotros los ministros necesitamos una palabra que el Señor les ha puesto en su corazón y no la han podido dar tal vez por miedo. Hay que vencer el pecado. El pecado se manifiesta en miedo, hermano. Usted tiene el poder de Dios para hablar y solvencia de Dios. Muchas veces nosotros como ministros necesitamos confirmación de parte del Señor y el Señor usa a sus vasos, a sus vasijas. Y no lo hacemos porque no nos hemos vaciado. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor te ha puesto profecía y no has hablado por temor? Hay que hablar. Si te chanfleas, hermano, para eso va a haber la corrección. Porque yo digo que el Señor también pone madurez, ¿verdad? Va a haber la forma de cómo te van a corregir. Pero tienes que perder ese miedo. A su nombre. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? Vaciarnos para que ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Génesis 42:35, y sucedió que cuando estaban vaciando sus sacos, he aquí que el atado del dinero de cada uno estaba en su saco. Y cuando ellos y su padre vieron los atados de su dinero, tuvieron temor. ¿Pero qué vaciaron, hermano? ¿De qué nos habla esto, hermano? Usted sabe de quién estoy hablando ya, ¿verdad? ¿De los hermanos de quién? ¿Y qué cometieron los hermanos de José? Lo vendieron, lo menospreciaron, lo envidiaron. Pero hay misericordia de parte del Señor para ellos. ¿Sabe por qué? Porque todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo será salvo y su casa también. Hay promesa, hay promesa. Pero aquí lo que nos habla que ellos cuando llegaron, hermano, usted se recuerda de la historia. Llegaron a comprar, hermano, esos sacos de grano. Pero José, la misericordia de Dios, les puso el atado de dinero que habían pagado, el precio. Porque él ya había pagado por ellos. Entonces, figura de nuestro Señor Jesucristo, hermano José. Porque Jesucristo, nuestro hermano mayor, pagó por nosotros, hermano. Por nuestros delitos, pecados. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer, hermano? ¿Qué es lo que hicieron los hermanos? Vaciaron el saco. ¿El saco de qué? De grano. El saco de palabra. Hay que vaciar, hermano, de nosotros todas las promesas que tenemos y recordarnos que hay un hermano mayor que vela por nosotros. A su nombre. Gloria. Es decir, hermano, que no hay persecución. Él ya pagó por todo pecado. Por eso hay que soltar el pecado. Hay que expulsarlo fuera de nosotros. A su nombre. Gloria. Entonces, hermano, mira qué hermoso que es nuestro Señor. Primera de Reyes 7:15, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada una era de 18 codos y rodeaba a una y a otra columna un cordón de 12 codos. ¿Usted ha leído este pasaje? Si no, se lo resumo. Es cuando Salomón, hermano, construye primero el templo y luego construye su casa. Estas columnas eran de su palacio. Pero lo que me llama la atención ahí, hermano, dice, vació las columnas, ¿qué? De juicio. Ahora recordemos que Salomón era justo y tenía sabiduría. Pero dice que la vació, la altura de cada columna era de 18, el número de la bestia. Es decir que él vació un juicio, hermano, en contra de la bestia. ¿Sabe por qué? Porque después la ató con un cordón de 12 con el gobierno de Dios. Número 12 significa gobierno. Si tú atas, hermano, tus columnas, ¿cuáles serían tus columnas, hermano? Diga conmigo, mi caminar. Porque son los que te están llevando, son los que están soportando tu peso. Es decir, que si tú cambias tu caminar, si tú lo atas con ese cordón de 12 codos, hermano, que ese número 12 significa gobierno.
es decir, bajo el gobierno de Dios, vas a caminar en la rectitud. Pero hay que vaciarnos del juicio que el enemigo, que la bestia quiere hacer contigo. Porque muchas veces caminas chuequito, hermano, porque te está dominando el pecado. Hay que vaciarnos, hermano, de todo juicio. ¿Y cómo se vacía de todo juicio? Confiese sus pecados y apártese de ellos para alcanzar la misericordia de Dios. Ay, hermano, hay cosas tremendas, tan hermosas que el Señor nos muestra a través de la palabra, que solamente hay que ponerle atención, ¿verdad? Dice segunda de Crónicas 24:11, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, llevaba el arca y la vaciaba y volvía a su lugar. Así lo hacían de día en día y recogían mucho, ¿qué? Muchas veces no te puedes vaciar, hermano, en lo económico porque retienes lo que es de Dios. Miren, es como si fuera un círculo, hermano, y no te estoy manoseando el alma, que el Señor reprenda al diablo. Te estoy hablando de la obediencia. ¿Sí? Es un círculo, hermano, virtuoso, que si tú te despojas, el Señor vuelve a llenar. ¿Cierto? Amén. Pero si tú no te despojas, entonces es como que dijera el Señor, mira, este tiene, ¿para qué le doy? Pero más, en cambio la Escritura dice, al que tiene más, más se le dará. Pero porque ha sido fiel en lo poco, ha entendido ese principio, hermano. Entonces pongámoslo en esta área. ¿Cuál es el pecado que estorbará ahí? La mezquindad, la soberbia. Porque muchas veces no nos despojamos, muchas veces decimos, o también será una falta de fe, ¿no? Es que hay varios aspectos que de ese pasaje podemos hablar muchas cosas en cuestión de las finanzas, hermano. Pero lo que usted debe saber, hermano, que Cristo se empobreció para enriquecerlo usted. Y que usted es rico en todos los aspectos. Buscando primeramente lo espiritual, porque lo demás, hermano, vendrá por añadidura. Y muchas veces buscamos las añadiduras primeramente y no lo espiritual. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Gloria a Dios. A su nombre. Entonces tenemos que vaciarnos, hermano, de toda mezquindad. Tenemos que vaciarnos de toda falta de fe. Tenemos que vaciarnos de soberbia, porque muchas veces es la soberbia. Mire, tan hermoso. Todo es para la gloria de Dios. Yo veía ahora a la pastora Leti, nuestra madre, hermano, fluir. Perdónenme, hermano, no oré por el mensaje. Ahorita que me faltó orar por la hermana Leti, por el apóstol. Padre, perdónanos, pero usted sabe que estoy hablando del Espíritu. Que ellos fueron a entregar, hermano, víveres a los policías. Se despojaron, hermano. ¿Y quién los mandó ahí? El Espíritu tuvo que ser, hermano. Mire, cuando nosotros dejamos fluir, por eso yo creo que le ha dado el Señor más y más, porque ha sido fiel al ministerio que ella tiene, hermano, que es un ministerio de ¿qué? Bueno, ese es el don, ¿verdad? Del Espíritu, de dar. Pero hay un ministerio de ¿qué? Que hay un evangelista misionero. Un misionero se va a despojar de todo, va a dejar, hermano, muchas cosas por darle a los demás. ¿Y cómo se hace ese ministerio, hermano? Pues precisamente dando de gracia lo que hemos recibido de gracia. Porque nada lo podemos hacer por nosotros mismos si no es por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, hermano, miren, me faltó añadirle una cosa, porque ahorita me lo está poniendo el Espíritu. Usted cuando trabaje, de la milla extra. Sepa que lo hace para el Señor, no lo hace para los hombres. Y así el Señor le va a remunerar su trabajo, aunque los hombres no lo hagan. Porque lo que usted va a recibir es la gloria de Dios y no la de los hombres. Hágalo para el Señor, hermano.
a que sea su trabajo, hermano. Si es licenciado, ahí es un poco difícil morir a nuestra carne, porque el licenciado es como el plátano, medio chueco. Pero los que están en Cristo, hermano, van en la rectitud de Cristo. Sí ha visto el plátano, ¿verdad? Chueco. Pero ahora en lo espiritual el plátano significa abundancia, hermano. Entonces el que está ligado al pecado es chueco. Dice, hay abundancia en la chuequez. No, mentira del diablo. Si tú eres recto, hermano, el Señor te va a bendecir. ¿Cuántas horas le robas a tu patrón de trabajo? Josué, ¿tú qué llegas a hacer a tu trabajo, hijo? A ver, dime qué haces en tu trabajo cuando llegas. Llegas y ¿qué haces? Dejas tu moto. Luego, pero llegas antes, ¿verdad? No llegas barriéndote a la hora. Ah, bueno. Le entra el temor y se queda un poquito más para recuperar el tiempo que pierde. Porque hay veces, hermano, que uno sale a la hora y no se da uno cuenta que muchas veces pierde uno tiempo simplemente con el estacionarse. Ya no diga cuando llega a platicar con el amigo y le saluda o que se echen un cafecito para el frío. No estamos siendo diligentes, hermano. Ese es un ejemplo que debemos de sacarlo, pero cuando hacemos las cosas para el Señor, hermano, hay temor. Dice el hermano, ok, perdemos eso porque es una vida, ni modo que seamos groseros y no saludemos al compañero. O no nos echemos el cafecito para el frío. Pero dice el hermano, repongo el tiempo, porque no lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo para el Señor. ¿Y por qué puse el ejemplo de Josué para exhibirlo? No, porque yo sé que Josué es temeroso del Señor. Porque yo he aprendido de él muchas cosas, hermano. Por algo el Señor me lo envió a casa. Y luego me jala la oreja. Y luego me dice, pastor, dominio propio. Porque, hermano, el Señor es tan bueno que nos cerca de ángeles, hermano. Muchas veces queremos ver un ser alado, ¿verdad? Con la espada. ¿Y qué si es un hermano que te puso al lado? Hermano, mire, Job 10:9 dice, acuérdate, como a barro me diste forma, y en polvo me has de devolver. Dice verso 10, no me vaciaste como leche, y como queso que cuajaste. ¿La leche qué representa? Doctrina. Muchas veces, hermano, no nos vaciamos de doctrinas que provienen del hombre. Porque ahí cuando hablamos de doctrina hay una leche adulterada que habla la Biblia. Pero cuando hablamos, hermano, de la doctrina que proviene de Dios, estamos hablando del temor hacia Él. Y el temor, ¿qué es lo que va a hacer, hermano? Expulsar el pecado o las malas influencias o las malas enseñanzas. ¿Sí? Ahora, le puse este verso porque dice vaciar leche materna. ¿Qué es lo que conlleva, qué causa, hermano, el retener leche? En pocas palabras, te causa, hermano, calostros. Y esos calostros, ¿cómo duelen? En un pecho materno, hermano, ay, es muy doloroso. Dice la ciencia que llega a una mastitis. Les da temperatura. Bueno, las mamás que ya fueron mamás me estarán comprendiendo. ¿A ti no te pasó eso, Eli? No amamantabas a tus hijos. Más bien sí los amamantabas, por eso no te pasó. Entonces hay que vaciarse, hermano. Hay que vaciarse de doctrinas falsas, huecas. Porque sin duda alguna hemos aprendido por ahí una que otra cosita. Por eso, hermano, a Ruth le dijeron, no espigues en otros campos. Puedes contaminarte de una leche que no es sana para ti. ¿Sí me estoy dando a entender?
Y si no te vacías de esa leche, hermano, te va a provocar una mastitis. En lo espiritual sería, te va a llevar a un pecado. Te va a llevar, hermano, a una herejía que se convierte en un pecado. Entonces, ¿qué quiere el Señor? Que nos vaciemos de toda doctrina falsa, hermano, para que no entremos en herejías. Amén. Amén. A su nombre. Entonces, vayamos, hermano, adelante. Tantas cosas. Cada de estos temas, hermano, o cada versículo es un tema para espigar. Hasta ganas me están dejándoles tarea para que usted venga y predique aquí y yo pueda aprender de usted de lo que el Señor le ha dado. Isaías 24:3 dice: la tierra será eternamente, ¿qué? Esa es una profecía, hermano. Y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Verso 4 de Isaías 24, se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Usted, hermano, mire, vamos a un poquito, un plan escatológico. ¿Usted ha visto cómo está gimiendo la tierra últimamente? ¿Cómo ha cambiado? Yo digo que está enferma. Ahora, si el Señor nos está hablando de humillación para vaciarnos, dice el Señor, hermano, segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillara, en el cual mi nombre es que proclamado, pongámoslo de esta forma, y que gimieren, se apartaren de sus malos caminos, yo sanaré su tierra. Amén. Es en el plan escatológico. Usted ha orado, hermano, por la paz. Usted ha orado, hermano, por el sistema climático. Hay enfermedades que están surgiendo, hermano, que desconocemos. Pero ¿qué es lo que nos hace falta? Humillarnos delante del Señor. Ahora, llevémoslo eso al plano individual. ¿Por qué no fluirán las finanzas? ¿Por qué no fluirá la paz en nuestra casa? ¿Por qué no fluirá, hermano, el ambiente de nuestros trabajos si nos estamos oprimidos? ¿Por qué nos estamos cargando? ¿Por qué nos estamos llenando, hermano, de estorbos espirituales, pongámosle así? Como es el afán. ¿Será que no nos hemos humillado delante del Señor, hermano? Y lo que quiere el Señor es vaciarnos, hermano. Eso lo pongo en su corazón, hermano. Veamos qué tanto tiempo le dedicamos al Señor si Él nos está pidiendo el diezmo. El diezmo no solamente, hermano, es en lo monetario, sino es un tiempo que tú estás entregando al Señor. Ponlo de esa manera, hermano. ¿Cuántas horas trabajaste? Se trabajan 48 horas, ¿verdad? A la semana. ¿Cuánto le corresponde al Señor? ¿Y qué estás depositando ahí? Tus 5 horas. Pero al entrar ahí, ¿sabe qué se convierte? En tiempo para tu vida. Estás depositando vida. Pero ahora en lo espiritual, hermano, ¿cuántas horas tiene el día? ¿Y cuánto te está pidiendo el Señor? Un 10%, ¿verdad? De esas horas. ¿Y cuántas le damos? 5 minutos y nos quedamos dormidos orando. Bueno, eso me pasa a mí, a usted no. Hay veces que el Señor me calienta el corazón y se me larga la lengua y repongo el tiempo, así como lo repone Josué, pero eso es para que no se duerma. Pero otras veces, hermano, yo tengo que, hermano, venir delante del Señor porque me puedo buscar un juicio y decirle, Señor, te he fallado en esto. No te he entregado tu diezmo como tú lo pides. Me pongo a ver TikTok en vez de orar. Porque eso me pasa a mí, a usted no. Nos contaminamos, hermano. Entonces, hermano, miren, ya voy terminando. Jeremías 48:11 dice: quieto estuvo Moab
desde su juventud. Y sobre su sedimiento ha estado reposando y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio, por tanto quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Aquí está la respuesta a todo lo que nos sucede muchas veces, hermano. No nos hemos vaciado. No hemos confesado nuestros pecados delante del Señor, por decirlo así. Pero ahora, usted es bueno, yo sé que usted se confiesa y que usted anda al 100 con el Señor. Veámoslo en otro ángulo de la palabra. No has dado de gracia lo que el Señor te ha dado de gracia. No has traslapado, hermano, la unción que el Señor ha puesto en ti. No has activado a tus hermanos. Y eso también nos los va a demandar el Señor. Si ya te dieron el don de profetizar, activa a tus hermanos. Si ya te dieron el don de hablar en lenguas, activa a tus hermanos. Pero ahora te quiero preguntar, ¿por qué muchas veces no lo hacemos? Contéstenme, hermano, con confianza. Por pena. ¿A qué dirá el hermano que estoy loco? Lo que quiero con él. Porque muchas veces es el pensamiento carnal, hermanos. Las hermanas se rieron. El Señor reprenda al diablo. No, hermano, perdónenme. Pero necesitamos vaciarnos de esas cosas, hermano, que nos impiden fluir en la unción de Dios. Necesitamos quitarnos de toda pena, hermano, y fluir en el río del Espíritu. En ese torrente de delicias que el Señor ha destinado para cada uno de nosotros. Pero no vamos a fluir en el torrente de delicias, hermanos, si no nos vaciamos de todo lo malo. Por eso nuestro Señor en esta ocasión nos ha invitado, hermano, a participar de Santa Cena. Porque si Él, hermano, está dentro de nosotros, nosotros vamos a estar llenos de su presencia. Y va a fluir una delicia. Mire, ¿qué es lo que dice la Escritura? Si tú pecas, el Espíritu Santo se contrista y se aparta de ti. Que no viva el pecado dentro de ti, sino que viva Cristo en ti. Para que el Espíritu Santo, hermano, fluya como ese río y tú bendigas a otros. Entonces, hermano, mire, Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. ¿Qué tenemos que hacer hoy, hermano? Crucificarnos con Cristo. Morir. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo porque, hermano, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pensamientos, nuestra forma carnal, hermano, ya no vive en nosotros, sino que vive el Espíritu. Hay cosas que el Señor muchas veces nos pide hacer, hermano, y no lo hacemos porque andamos en la carne. Simplemente, hermano, el Señor te va a decir, ve y pídele perdón. Y tú vas a decir, ¿por qué le voy a pedir perdón si fue el que me robó, Señor? Es un ejemplo. No es que esté pasando aquí, pero hay cosas que te pide. Mire, hay un dicho que según el sapo es la pedrada. El Señor te va a demandar, hermano, según te haya dado, dice la Escritura. Al que más se le da, más se le va a demandar. Si tú estás fluyendo, hermano, en un mover profético, el Señor te va a demandar. Pero muchas veces no lo vamos a creer. Vas a decir, ¿cómo? Si eso es de la carne. Hay que fluir en el Espíritu, hermanos. Miren, dice el apóstol Pablo, he sido crucificado, hay que morir a nosotros mismos. Que ya no viva en nuestra carne, sino que Cristo vive en nosotros. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos que recordar eso, el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo
eso en la cruz del Calvario, que nos rescató de todos los delitos y pecados que arrastrábamos y muchas veces por generaciones. Yo sé que tú eres bueno, yo sé que tú amas al Señor, pero ¿no será que ese amor, hermano, se haya convertido en una religiosidad o en un legalismo? Que queriendo ser sabios, hermano, nos volvemos necios. Tenemos que pensar muchas cosas. ¿Qué va a pasar en este tiempo de deleite? ¿Qué es lo que nos deleita? Mira, nuestro mayor deleite debe ser deleitarlo a Él. Entonces, hermano, mira, una forma de deleitar al Señor es de permitirle que Él entre en nosotros y que Él vive en nosotros y que nosotros muramos. Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, cree en mí, me acepta como Salvador. Dice esta versión amplificada 2015. Permanece en mí y yo del mismo modo permanezco en Él. Pero es necesario creer, es necesario, hermano, que al participar de Santa Cena, hermano, creas que Cristo vive en ti, que ya no eres tú el que vive, sino Cristo es el que vive en ti. Va a haber cosas, hermano, que el Señor te va a pedir, pero no vas a ser tú, sino va a ser el Señor por medio de ti. Pero muchas veces lo que te va a impedir hacerlo, hermano, es la forma de pensar humana. Y cuando pensamos humanamente, hermano, hay mil pensamientos que nos llevan a la destrucción. Por eso el Señor dice, hermano, en el libro de Isaías, porque tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos mis caminos. Al morir, hermano, andamos en el camino de Cristo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, hermano, mire, esta versión del oso dice, aquel que come mi carne y bebe mi sangre está viviendo en mí y yo en él. Ya no soy yo el que vivo, sino Cristo vive en mí. Hoy, hermano, en la mesa del Señor vas a morir a tus pasiones juveniles, a tus pasiones carnales, a tus pasiones del alma. Hay pasiones del alma que no nos permiten, hermano, avanzar. Pero ahora Cristo va a ser viviendo dentro de ti. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, hermano, porque después va a venir el rema, hermano, a través del acto profético, que vas a poder decir como el apóstol Pablo, hermano. Si en la carta de Romanos decía, hago cosas que no quiero hacer, mas sin embargo las hago. Ahora, hermano, cuando él aprendió a morir, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Cuando tú mueres, hermano, es ganancia para ti y los tuyos. Hay vida eterna. Porque ahora, cuando tú empiezas a morir, va a vivir Cristo contigo. Y vas a poder decir con solvencia, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo quiero que te lleves esto en tu corazón. Y que así como habla el apóstol Pablo también en 1 Corintios, que cada uno se examine a sí mismo. Pidámosle perdón al Señor. ¿Has encontrado, hermano, pecado dentro de ti que no te deja avanzar? Vacíate. Este es el momento de vaciarte delante de Él, no delante del hombre, delante de Él. Eres tú y el Padre, eres tú y el Hijo, eres tú y el Espíritu Santo. Dile, Señor, hago cosas que no quiero hacer, mas sin embargo, el pecado, dice tu escritura, que vive en mí, provoca que no me deleite en tu presencia. Pero ahora te invito a cenar conmigo, Señor. Tú estás a la puerta, yo te abro mi corazón. Entra en mi vida, entra en la vida de mi familia, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido perdón por los pecados que he cometido en lo personal, Señor, aún los pecados que son ocultos en el fondo de mi corazón, Señor. Te pido perdón, bendito Padre, por no vaciarme durante tanto tiempo. Pero hoy, bendito Padre, vengo renunciando a toda forma de pecado que habita dentro de mí, Señor. Te abro la puerta de mi corazón para que tú entres y cenes conmigo, Señor.
ahora yo pueda morir, bendito Padre, y que tú vivas en mí, Señor, para darme esa vida eterna. Ahí donde estás, sigue orando, síguele pidiendo. Tú conoces tu situación, entrégasela a Él, entrégale toda carga. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, santifica los elementos. Que Padre mío, esta copa que representa tu sangre, Señor, nos catapulte en una nueva dimensión, pero no sin antes morir, bendito Dios. Este pan que representa, Señor, tu cuerpo, el cual diste, bendito Dios, y fue entregado para el perdón de nuestros pecados, Señor. Permite que se introduzca dentro de nosotros y nos haga vaciarnos, Señor, de todo pecado. En el nombre de Jesús, Padre, vengo suplicándote, bendito Dios, porque ahora lo que hago, lo hago en la carne, puesta en la fe del Hijo de Dios. Vengo muriendo, Señor, por fe a mí mismo, creyendo que soy acreedor de la vida y vida en abundancia, Señor, que gracias al sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, nos diste vida y vida eterna. Si me ayudan, hermano Abraham, hermana Jenny, a pasar los elementos, se los agradecería. Que el Señor le pase en sus corazones. Que el Señor quite toda obra de pecado, todo lo que les estorba, para que ustedes como vasijas puedan darle gracias, están recibiendo la gracia. Que la administración de esta Santa Cena ustedes sepan que están ministrando vida y paz. Cuando ustedes piden paz, porque Cristo vive en ustedes, porque su carne, porque sus deseos han muerto al Señor. De comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Y quiero agradecerte, oh Dios. Sí, bendito Dios. Dándote mi amor, toda mi adoración, yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré todo mi corazón. Tu misericordia, oh Dios, Bendito Señor, es grande. incomparable es tu fidelidad, Señor. Es difícil de comprender. Grande es tu amor, Señor. Grande es tu amor por mí. Yo quiero agradecerte, oh Dios, dándote mi amor, toda mi adoración. Yo rindo a tus pies, Señor, y solo a ti daré todo mi corazón.
levantando, Señor, este pan que representa tu cuerpo, creyendo en el sacrificio que tú realizaste en la cruz del Calvario, Señor. Ya que tu cuerpo fue inmolado para el perdón, bendito Dios, de nuestros pecados, Señor. Hoy, bendito Dios, creemos que al momento de participar de tu cuerpo, Señor, de esta porción de pan, Señor, tú le das muerte a todo pecado que habita en nosotros, Señor. Lo creemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Participa del pan, participa del cuerpo de Cristo. Y asimismo, Señor, levantamos la copa, Señor, que representa tu sangre preciosa, la cual, bendito Padre, nos da vida eterna, pero al mismo tiempo, Señor, dentro de nosotros produce deleite. Te damos gracias, bendito Dios, por este sacrificio y por el derramamiento en la cruz del Calvario, Señor, el cual nos va a ayudar a cada uno de nosotros a deleitarnos, pero también al mismo tiempo derramarnos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Participa de la sangre del Cordero. Señor, te damos gracias, bendito Dios. Te damos gracias por este sacrificio, creyendo, bendito Dios, que tú nos estás vaciando, Señor, para llenarnos de deleite, Señor. Que tú nos estás llevando, bendito Padre, por una vida, Señor, la cual te agrada a ti, Señor, el cual te produce deleite, Señor. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, nuestro caminar, Señor, para no apartarnos de ti. En el nombre poderoso de